prestos a desarrollar un contexto bastante puntual, pero que evidentemente tiene muchas aristas, muchas complicaciones, que es la protección de la mujer por un lado y el contexto procesal, judicial por otro lado. Y lamentablemente ambas perspectivas asumen elementos teóricos muy autónomos, muy excluyentes entre sí, y que lamentablemente terminan incidiendo negativamente en la evaluación de la violencia familiar, que hoy por hoy es uno de los problemas que más aquejan a la sociedad peruana. ¿Correcto? Entonces, en estos términos vamos a tomar en cuenta que va a generarse un panorama muy particular, porque cuando analizamos violencia contra la mujer, tenemos que analizarlo desde una perspectiva multidisciplinaria, muy compleja, sobre la cual es necesario detallar algunos temas para poder dar una perspectiva mucho más idónea a este problema material, ¿correcto? Y por eso vamos a comenzar con una perspectiva primero social, luego vamos a analizar una perspectiva económica, luego vamos a analizar una perspectiva legal para poder evaluar por qué es que el contexto judicial y procesal falla, ¿correcto? Entonces, en el ámbito social, ¿correcto? Vamos a ponerlo así, panorama social, vamos a tomar en cuenta que van a generarse algunas condiciones. La sociedad peruana es una sociedad violenta, viene de varios periodos de crisis social severo, como por ejemplo de lo más contemporáneo a lo más último, la crisis de la pandemia, ¿correcto? La crisis económica de 1986, 1992, ¿correcto? El terrorismo, que ha sido muy gráfico, ¿correcto? Y que además viene con una crisis del estado de bienestar generado entre los años 1969 hasta el año 1990, ¿correcto? Y esto terminó por generar y agudizar un gran problema material en nuestro país, que fue la reforma agraria. La reforma agraria de 1969, y antes de ello, las migraciones del ámbito rural al ámbito urbano, que transformaron a las ciudades en el país, sobre todo en la costa. El contexto de violencia social entonces viene de este panorama, y esto se ha visto reflejado, porque esta es una sola particularidad, correcto, esto se ha visto reflejado en el contexto sociocultural. El contexto sociocultural peruano es eminentemente machista y no suele ponderar los derechos de las mujeres. Estoy hablando en una perspectiva con respecto del varón y con respecto del Estado, ¿correcto? Y en una tercera condición negativa en el ámbito social peruano es, ¿qué cosa? La sociedad en sí misma, la sociedad pondera mucho a la familia tradicional. Esto principalmente por valores sociales y religiosos, que implícitamente inciden en lo cultural, pero que afecta pues al desarrollo habitual de la familia, ¿correcto? Este panorama social se complementa con un panorama económico y con un panorama laboral, ¿correcto? Panorama económico-social, en el cual ya podemos observar cambios. Y estos cambios son muy significativos y son totalmente distintos a lo que se pueden apreciar en el panorama social. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo así, a raíz de los cambios en el ámbito social y cultural desde 1948
hasta el año, bueno, hasta el año pasado, correcto, la familia y la mujer como persona en vulnerabilidad y como miembro de una comunidad vulnerable, que son conceptos distintos, correcto, son conceptos totalmente distintos, ha venido, ha provocado cambios en la estructura social. Cambios que han sido muy significativos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, las mujeres han ido ganando espacio en el ámbito de la generación de recursos económicos de forma autónoma. Este es un factor sumamente importante porque la mujer ya es, ¿qué cosa? Un elemento de la población económica activa. Un elemento vital que permite detallar qué cosa, que esta situación, correcto, desde 1980 en realidad hasta el 2020, la mujer ha ido adquiriendo un mayor y mejor protagonismo en el ámbito, ¿qué cosa? En el ámbito laboral. Evidentemente esto se traduce, ¿qué cosa? Un impacto también en el ámbito económico. ¿Y por qué? Porque ya se genera un cierto rol de autonomía de las mujeres, ¿correcto? En el ámbito económico, las mujeres, al tener una mejor perspectiva laboral y económica, han asumido un mayor protagonismo en la sociedad. Y esto es significativo cuando, por ejemplo, nosotros evaluamos que ahorita, en nuestro momento contemporáneo, la presidenta del Congreso, la presidenta del Consejo de Ministros, la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, la fiscal de la Nación, son mujeres. La presidenta del Tribunal Constitucional, son mujeres. Y ese es un factor sumamente representativo que no niega el contexto de violencia social, que no escapa a esa crítica a una perspectiva social muy significativa y muy importante, pero que evidentemente nos permite ubicarnos en un contexto panorámico para poder detallar que esta referencia está cambiando. Por ello es que en el ámbito del panorama normativo, panorama legal y normativo, ya también el contexto es totalmente distinto, ¿correcto? Y acá sí observamos una severa cuestión. ¿Por qué? Porque una cosa es lo constitucional y otra cosa es lo civil, ¿correcto? Por eso es que en el ámbito del panorama legal y normativo se registra una incoherencia. Y hay tres niveles de incoherencias que necesitan ser detallados gráficamente. Primero, en el ámbito constitucional, los artículos 4, 5 y 6, correcto, los artículos cuarto, quinto y sexto, detallan una tutela especial para grupos vulnerables y personas en situación de vulnerabilidad. ¿Correcto? Por lo tanto, hay una premisa que es absolutamente positiva a favor de las mujeres. El gran inconveniente es que no se asume esta condición, no se asume esta referencia. ¿Por qué? Porque en el ámbito civil, en el ámbito del Código Civil de 1984, lamentablemente observamos qué cosa, se observa una condición negativa y limitativa de la mujer en su perspectiva comparativa con el varón. Y esa es una referencia muy importante porque, por ejemplo, en el año 2018 se derogó, ¿qué cosa? La presunción paterís, que permitía pues a la madre, a la mujer casada,
individualizar la identidad de su hijo y decir, no, no es de mi esposo, es de otra persona. Bajo esa perspectiva, pues es un cambio muy radical en la lógica social que nuestro país tenía, ¿correcto? Y esto se complementa con otra cosa. En el ámbito normativo penal y procesal existen severas condiciones negativas contra las mujeres por varios elementos. El primero de ellos es porque faltan, ¿qué cosa? No se registran elementos probatorios eficientes, ¿correcto? No hay una tutela judicial efectiva, ni tampoco un respeto por las garantías procesales a favor de la mujer, y peor aún, no se toma en cuenta el contexto de vulnerabilidad de las mujeres, y por eso es que normalmente el juego de los tecnicismos perjudica a una mujer en una situación de violencia familiar. Este panorama entonces es muy representativo y nos permite decir entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no van de la mano? ¿O por qué eventualmente no existe una mejor coordinación entre estos panoramas? ¿Por qué no existe una mejor referencia entre estos elementos que requieren ser visualizados, pero no de una manera estática, sino de una manera interdependiente entre ellos? Y acá viene el gran elemento. El contexto de violencia social, correcto, el contexto de violencia social, vamos a marcarlo así, el contexto de violencia social incide pues en el ámbito de la violencia contra la mujer, ¿correcto? Acá vamos a mencionar esta referencia. Cuando nosotros visualizamos y decimos existe violencia en la sociedad peruana, no nos estamos excediendo en nuestra afirmación. Nuestra sociedad peruana es muy violenta. Y si no me creen, permítanme dar algunos ejemplos, ¿correcto? Discriminación, racismo, exclusión social, son parte de nuestro panorama cotidiano, ¿correcto? Y esto se traduce en muchísimas condiciones negativas en el ámbito objetivo, cuando, por ejemplo, se analiza patrones de referencia económico, social, cultural e inclusive político, ¿correcto? Vean, por favor, el contexto de estas actuales elecciones. CEFOCAP es una institución de Cusco, y el decir, por ejemplo, que una canción emblemática de Ayacucho sea parte del terrorismo es un insulto para quienes tienen medianamente algún nivel de inteligencia y algún nivel, ¿qué cosa?, de relación con Ayacucho. Esto es un despropósito, ¿correcto? Pero véase que ese es el patrón que nosotros tenemos, y por eso es que normalmente el contexto de violencia contra la mujer, que lo vamos a desarrollar acá, es la cúspide de este problema. ¿Y por qué va a generarse un contexto de violencia contra la mujer? Van a haber varios elementos, van a haber varias condiciones, y que en ese sentido ya corresponde detallar algunos aspectos ya complementarios a una perspectiva legal, ¿correcto? Y por eso es que es muy útil en este sentido entender un contexto primero e inicial de género, ¿correcto? Entonces viene acá la perspectiva de género. ¿Por qué existe una condición de violencia contra la mujer? Principalmente porque la mujer asume una condición limitada en la valoración y garantía de sus propios derechos, provocado por un contexto dominante que las limita, ¿correcto? Que las afecta, que las condiciona,
¿correcto? Y por eso es que normalmente se suele asumir, ¿qué cosa? Cuestiones de valoración negativa de la mujer, por ejemplo, en el ámbito de las actividades laborales y económicas. La mejor referencia de esto es ¿qué cosa? La perspectiva salarial, que es débil respecto de las mujeres. Nadie puede negar esto, ¿correcto? Y otro ámbito muy particular en el ámbito de la perspectiva de género es ¿qué cosa? Que los grupos, el grupo dominante en el ámbito social que incide en todo lo demás, ejecuta acciones para condicionar los derechos de la mujer. En esta perspectiva, no hay que ser bastante obtuso para negar o desconocer esta realidad, y lamentablemente es lo que sucede. ¿Correcto? Hay una perspectiva de género que tenemos que tomar en cuenta porque hay muchas condiciones negativas contra la mujer, pero no es la única. ¿Correcto? No es la única. ¿Por qué? Porque también se tiene que analizar qué cosa, una perspectiva de acceso a derechos y servicios desde una perspectiva de derechos humanos y derechos fundamentales, que desde mi punto de vista es superior a la perspectiva de género. ¿Por qué es superior a la perspectiva de género? Porque acá involucra el Estado. Correcto, acá se involucra el Estado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el Estado asume una condición tuitiva a favor de la mujer, correcto, va a establecer políticas públicas, correcto, establece, vean, políticas de Estado, que particularmente ya lo vemos en los artículos 4, 5 y 6 de la Constitución. Así de sencillo. También vamos a analizar políticas públicas que usualmente están vinculadas a la actividad intersectorial de los entes del Estado. ¿Correcto? Y esto es bastante práctico. Y finalmente vamos a tener políticas de gobierno que usualmente vinculan actos específicos a favor de personas en vulnerabilidad o grupos vulnerables. ¿Correcto? Esta perspectiva entonces va a involucrar una acción positiva muy significativa y que se va a complementar, ¿qué cosa? Con un elemento positivo y final. ¿Cuál? Que va a haber una perspectiva social, ¿correcto? Una perspectiva social porque materialmente se requiere, ¿qué cosa? Que no solamente el Estado intervenga, sino que la sociedad pueda tener una mejor apreciación de estas condiciones a favor de la mujer para que pueda variar esta realidad. ¿Y por qué hablamos de una perspectiva social? Porque el Estado requiere involucrarse en las acciones a favor de la mujer porque es el que tiene el mayor poder y el mayor nivel de control, ¿correcto? Por lo tanto, puede condicionar a la población en general y también a las entidades que conforman el Estado. Pero esto se tiene que hacer en dos niveles, ¿correcto? Esto se tiene que hacer en dos niveles. Y véase que acá viene ya el contexto normativo. Una legislación de carácter público que analiza, por ejemplo, casos de violencia familiar, y una legislación de carácter privado, que normalmente ve el Código Civil y que no tienen coherencia entre sí. Y ahí es donde vienen los grandes inconvenientes. ¿Correcto? Estos grandes inconvenientes provocan, en esencia, este contexto de violencia y que lamentablemente, vamos a ser bastante directos, no logran ser evaluados por el sistema judicial.
¿Y por qué no logra ver, y por qué el Poder Judicial o el Ministerio Público no logra ver este contexto sumamente complicado y bastante particular de violencia? ¿Correcto? ¿Por qué no son visualizados? Porque visualización. Primero porque hay una especie de punto intermedio que lamentablemente divide esta realidad. ¿Correcto? Y lo vamos a separar en este sentido. Hay un punto medio, una línea que divide las acciones del Estado en dos niveles. El primero de ellos, y lo vamos a poner en el ámbito subjetivo, que es superior, que es el más elocuente, correcto, primer ámbito de acción. Señores, en este sentido, en el primer ámbito de acción y de evaluación, ¿qué es lo que vamos a valorar? Señores, en primer término está el proceso judicial. Pero este proceso judicial tiene una multiplicidad de acciones y de niveles que lamentablemente no son valorados en una dimensión muy eficiente. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, permítame cambiar los colores. Porque este proceso judicial no toma en cuenta algunas situaciones muy particulares. La primera de ellas, señores, el contexto de la disciplina jurídica. A ver, vamos a ponerlo así. Cuando analizamos entonces contextos de violencia familiar, porque ese es el principal elemento que tenemos que evaluar, ¿correcto? Tenemos que ser conscientes que esta violencia familiar, violencia contra la mujer, que esa es la materia de nuestra evaluación, nos permite detallar entonces, ¿y cómo se evalúa esto en el ámbito judicial? ¿Cuál jurisdicción, cuál especialidad, cuál va a ser el ámbito sobre el cual se deba evaluar un hecho? ¿Cómo se evalúa un hecho que puede tener una naturaleza jurídica interdisciplinaria y que a la misma vez sea autónoma? ¿Cómo logramos ejecutar esto? ¿Cómo podemos materializar esto? Recuérdense que en este sentido va a existir la posibilidad que miren, un solo hecho puede generar a un proceso en el ámbito penal, un proceso en el ámbito civil, un proceso en el ámbito de familia y eventualmente un proceso en el ámbito constitucional. Entonces viene un gran detalle. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve si hay varios procesos y hay varias condiciones y hay varias referencias y que lamentablemente no nos permite entonces valorar positivamente una acción? ¿Cómo evaluamos esto? Bastante complicado. Por ello es que es muy importante entender y comprender que el proceso judicial formalmente está vinculado a la legislación, ¿qué cosa? Del Código Civil de 1984, a la legislación del Código Penal de 1991, a la legislación del Código Procesal Civil de 1993, a la legislación del Código del Niño y Adolescente del año 2000. Por lo tanto, tenemos otra gran premisa, que además tenemos que verla desde la Convención Americana de 1969, correcto, que ya es vigente en nuestro país. Y viene otro gran detalle. ¿Cómo es que entonces evaluamos la sentencia? ¿Cómo es que evaluamos los trámites judiciales? ¿Cómo es que vamos a evaluar qué cosa? Los recursos judiciales. Y finalmente, ¿cómo vamos a ver la sentencia judicial?
literal, ese proceso judicial se queda en el aire. Y por eso es que resulta ineficaz, ¿correcto? ¿Y por qué resulta ineficaz? Porque lamentablemente no se ha evaluado, ¿qué cosa? El contexto del conflicto familiar. El conflicto familiar es el ámbito secundario, pero de vital importancia en la evaluación de los derechos de la mujer. ¿Qué es lo que ha pasado? No se ha tomado en cuenta el contexto, y acá lo vamos a poner así, a ver, en romano, para hacer la diferencia, el conflicto familiar. El conflicto familiar y los atentados contra la mujer por el solo hecho de ser mujer, ¿correcto? Y fíjense acá que nuevamente vamos a encontrar una división de condiciones que nos van a permitir entonces indicar, fíjense señores, que van a haber dos grandes ámbitos en los cuales vamos a tener que evaluar referencias muy particulares. La primera de ellas, señores, el conflicto familiar no suele ser muy bien desarrollado en el ámbito judicial. ¿Por qué? Acá vamos a mencionar. Conflicto familiar. Primero porque tiene 3 etapas, ¿correcto? Y esto es muy, muy referencial. El primero de ellos es cuando se genera una crisis en las relaciones afectivas. Pero ¿qué crisis de relaciones afectivas? Pueden ser enamorados, novios, eventualmente amigos, hoy por hoy, cualquier referencia, ¿correcto? Matrimonios, convivencias, en todos sus niveles. Concubinatos. Concubinato es diferente a convivencia, por si acaso. Y finalmente, en relaciones afectivas concluidas, los ex. ¿Correcto? Entonces, en este nivel de referencias, vamos a poder darnos cuenta, ¿qué cosa? Que el conflicto familiar puede iniciar por cualquiera de estas situaciones, pero acá viene un gran detalle. En este nivel no interviene el Estado. ¿Correcto? Esa es la característica básica. Y en segundo término, entonces vamos a detallar, la crisis, ya no, el conflicto familiar, normalmente registrado cuando la familia, bajo cualquier modalidad, correcto, desarrolla un antagonismo en la cual las personas reclaman o sus derechos o el cumplimiento de las obligaciones de la otra persona. Y esto es bastante gráfico. En este ámbito, señores, intervienen terceros, pero no el Estado. ¿Correcto? Intervienen terceros. Pero no el Estado. Y finalmente viene la última condición en la cual participa ya se ejecuta, ¿qué cosa? El proceso judicial, porque ya es un conflicto familiar judicializado. ¿Correcto? En esta perspectiva, entonces, ustedes se van a poder dar cuenta que surge un elemento panorámico muy particular. ¿Cuál? Puede generarse, ¿qué cosa? Un proceso principal, pueden generarse medidas de protección y eventualmente recursos procesales de tutela, como por ejemplo el amparo, como por ejemplo una medida cautelar, como por ejemplo cualquier otra acción que normalmente se puede ejecutar en este ámbito. Finalmente, y esto es bastante importante, nos permite detallar un panorama final en el ámbito en el cual se afecta a la mujer por su propia perspectiva, ¿correcto? Y en estos casos, y disculpen la referencia muy gráfica,
van a ser, ¿qué cosa? Los casos en los cuales podemos registrar un acoso sexual contra la mujer, ¿correcto? En todas sus variedades, ¿correcto? Unas condiciones negativas en lo económico y laboral, y finalmente, ¿qué cosa? Una situación de falta de oportunidades, ¿correcto? Falta de oportunidades porque no pueden competir en la misma proporción y en el mismo nivel que los varones. Y esto es gráfico, esto es representativo y nos permite entonces detallar que es importantísimo entender, comprender que la mujer no siempre va a tener una ventaja comparativa con respecto del varón y que eventualmente requiere de un mayor nivel de acción de tutela de parte del Estado porque su perspectiva es sumamente limitada y condicionada. Correcto. Ante estas situaciones, entonces, ¿dónde está el problema? El problema, lamentablemente, está, ¿qué cosa? En el ámbito judicial. El problema está en el ámbito judicial y por eso es que nosotros vamos a evaluar algunas condiciones que van a ser muy importantes y que nos van a permitir detallar algunas condiciones de acción positiva a favor de la mujer. ¿Correcto? En esta perspectiva, entonces, la mujer como sujeto de derechos, la mujer como sujeto de derechos y como actor procesal puede tener una serie de condiciones y de acciones en el ámbito de protección de sus derechos. Vamos a mencionar algunas de ellas. Y vamos a mencionar, por ejemplo, en el ámbito privado, en el ámbito público y en el contexto en el contexto judicial, ¿correcto? En el ámbito privado, las mujeres tienen una serie de acciones que, aunque pueden ser muy limitadas, va a depender mucho de cómo puedan ejecutar estas acciones de tutela. Por ejemplo, en el ámbito de las conciliaciones. Claro, usualmente está relacionado con una perspectiva del derecho de familia. Pero señores, no es la única. ¿Por qué? Porque también puede existir un contexto de mediación y de arbitraje a su favor, especialmente ¿dónde? En el ámbito económico y laboral, especialmente cuando se ha generado una condición negativa en su centro de trabajo, que puede ser por varios motivos, puede ser provocado por un acto de acoso laboral, que es muy distinto a los actos provocados por un acto de acoso sexual, ¿correcto? Y finalmente que es muy contrario con situaciones como, por ejemplo, despidos injustificados, entre ellos el principal en caso de embarazo, ¿correcto? Entonces, véase que en el ámbito privado existen algunas alternativas. Es cierto, no hay que negarlo. Esto es solo una perspectiva, que eventualmente es muy limitado y muy restringido, sí, pero es lo que hay, ¿correcto? Muy bien. En segundo término, señores, en segundo término, vamos a analizar en el ámbito privado. En un contexto privado, pero en un ámbito, en un ámbito privado, pero en un contexto jurisdiccional civil. Recuerden, señores, que en estas condiciones existe la posibilidad de que una mujer pueda ser demandante ante dos situaciones, ¿correcto? Ante dos situaciones. La primera de ellas es cuando se un, registra un daño a nivel individual. Esto es contra una empresa, contra cualquier agente que eventualmente le haya generado un perjuicio, ¿correcto? Y dos, en el ámbito familiar,
donde puede tener algunas perspectivas de tutela, porque así lo determina la ley. Por ejemplo, señores, las mejores representaciones en caso de divorcio por causal, la mujer demandante tiene mejores condiciones para obtener una victoria judicial. Que puede representarse, ¿qué cosa? En el registro de la tenencia de hijos o inclusive en el registro de derechos de orden patrimonial y económico derivados de la liquidación de la sociedad de gananciales. Correcto, es una situación bastante particular, pero donde eventualmente existe una mayor necesidad de ejecución, está en el ámbito, ¿qué cosa? Público. En el ámbito público, esencialmente en contextos de denuncia por violencia familiar. A ver, esta perspectiva entonces va a ser muy significativa, va a ser muy referencial porque no se ejecuta una condición muy proactiva. Y vamos a mencionar algunos elementos. Los límites y situaciones que condicionan negativamente la tutela de derechos de una mujer en el ámbito procesal penal, específicamente en el ámbito de violencia familiar, son los siguientes. Correcto. Uno, señores, la evaluación y acreditación de elementos probatorios suele ser muy restringida para mujeres. No hay pruebas, no se puede acreditar condiciones, es sumamente complicado. Dos, la prueba para demostrar su posición suele ser cuestionada por las autoridades y en esencia se genera una doble victimización. Correcto, una doble victimización. Y finalmente, por eso los procesos judiciales suelen registrar problemas materiales en estos contextos, como por ejemplo, la garantía del plazo razonable es cuestionado, ¿correcto? La garantía de la tutela judicial efectiva es cuestionado. Eventualmente el debido proceso también son cuestionados. Y en esta perspectiva existen procesos, perdón, existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que detallan que esto es responsabilidad del Estado, ¿correcto? Hay una negligencia en la cual lamentablemente no se observa bien. ¿Y cuál es el principal factor entonces que podemos detallar en este contexto? El problema está en el ámbito procesal. Y ahí viene el gran problema que nosotros debemos asumir como condición negativa. ¿Por qué? Porque en el ámbito procesal es donde están los errores. Pues. En el ámbito procesal ya se presentan estos grandes elementos de evaluación negativos y que, bueno, inciden pues en la realidad material de todas estas filminas que estamos haciendo como si fuera una pizarra de una clase de universidad para que suene mucho más explicado y fundamentado, ¿correcto? Entonces, para efectos de hacer la quinta pizarra, vamos a tomar en cuenta el panorama sobre la cual, doctora León, dígame, con todo gusto.
Doctora Flor León Alba, con todo gusto. Voy a activar el audio, doctor. Ya puede usar el micrófono, doctora. Doctora. Doctora León, con todo gusto, dígame. ¿Mm? Bueno, de repente se le activó el micro. Pero bueno, ahora analicemos por qué es que falla el contexto judicial. A ver, primero tenemos que evaluar el panorama, ¿qué cosa judicial? El panorama judicial y procesal no es usualmente muy conocido por las personas que ejecutan estos niveles de evaluación, porque primero que es muy particular y en segundo término porque exige el conocimiento de elementos procesales, probatorios, judiciales que son significativos, ¿correcto? Entonces, a ver, veamos. ¿Con qué comenzamos en primer término? Señores, primero tenemos que analizar el contexto panorámico en el cual se desarrollan las acciones. Por ejemplo, las denuncias y las demandas suelen tener un problema material. ¿Cuáles son esos problemas materiales? El primero de ellos, las mujeres no tienen una asesoría legal suficiente y diligente. Y esa es una realidad absoluta. Lamentablemente, muchas mujeres no pueden denunciar, primero porque no cuentan con los recursos y segundo porque no tienen el apoyo legal como para poder desarrollar este contexto, ¿correcto? El procedimiento judicial, fiscal, policial es sumamente formal. Por lo tanto, no se toma en cuenta, ¿qué cosa? El contexto del drama humano, ¿correcto? No se toma en cuenta el contexto del drama humano, más aún cuando la mujer ha sido afectada, ¿correcto? El Estado, a través de sus funcionarios, no toman en cuenta el contexto, el contexto de sus, el contexto del problema humano que afecta a las mujeres. Una mujer, por ejemplo, víctima de agresión sexual, no se le puede exigir que tenga pues una verdadera aprehensión de los hechos y que pueda ser muy detallista. Y aunque parezca increíble, en resoluciones de nulidad, en recursos de nulidad, en casaciones en el ámbito penal, correcto, es posible observar que el Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema a veces es tan formal que cuando hay un menor que a veces declara incorrectamente o que no ha tomado en cuenta algunas reglas procesales que inclusive los adultos no las asumen, correcto, puede favorecer al agresor sexual, aún haya sido este totalmente identificado. Y ese es un problema material, correcto, ese es un problema total de nuestro sistema judicial y que no ha sido tomado en cuenta, correcto. Segundo elemento muy significativo, señores, en el proceso del trámite. ¿Por qué? Primero, porque las notificaciones judiciales son sumamente complicadas. Y complicadas por varios niveles. El primero de ellos, los demandados o denunciados no tienen domicilio procesal conocido. Los niveles de
evasión y de malicia procesal ante el trámite del proceso son muy elevados, ¿correcto? Y finalmente viene otra gran condición. Se generan condicionamientos de parte del denunciado o demandado contra la víctima en el ámbito personal, ¿correcto? Por ejemplo, situaciones propias del síndrome de Estocolmo, situaciones propias del contexto de evaluación, por ejemplo, de problemas patológicos, son una evidencia, ¿correcto? Y esto es en el trámite, ¿correcto? Esto es en el trámite. ¿Qué va a provocar entonces consecuentemente este trámite? El tercer momento, durante la evaluación del proceso. ¿Correcto? Y durante la evaluación del proceso, véase por favor que la naturaleza del tipo de expediente judicial incide en la evaluación de un solo hecho. No se toman en cuenta otros elementos que pueden ser, miren, fíjense por favor, que pueden ser vinculados, que pueden ser, ¿qué cosa? Paralelos, que pueden ser inclusive derivados. Ante esta referencia, entonces, vamos a observar que existe la necesidad de detallar uno. ¿Correcto? Entonces, hay un contexto muy complicado y peor aún, en la etapa de evaluación probatoria, no se suelen asumir condiciones positivas a favor de la víctima. Y esto en esencia genera, acá lo vamos a mencionar, doble victimización. Y ese es un gran problema, ¿correcto? Finalmente viene, ¿qué cosa? Una última etapa, cuando ya se impone la sentencia y es lo que indicaba que lamentablemente el juez cree que con la sentencia ya soluciona el caso, ¿correcto? En este caso viene la sentencia. Y hay un gran detalle. A veces la ejecución de la sentencia es mucho más complicada de ejecutar que el mismo proceso. Y si no me creen, voy a dar ejemplos. Alimentos y el régimen de visitas. Son sumamente complicados, ¿correcto? Y acá viene el gran detalle. Como estamos hablando de dos contextos totalmente diferentes, jurisdicción civil, jurisdicción penal, viene un gran detalle. ¿Quién es el encargado de velar por el cumplimiento de las decisiones judiciales? No existe órgano del Estado, no existe entidad en el Estado, no existe patrón de referencia que pueda evaluar este contexto. No existe. En el Perú no existe la institución del sheriff, como en Estados Unidos, en la cual es el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, el que dispone de un personal para que pueda, ¿qué cosa? Condicionar, ejecutar, vincular, fiscalizar el cumplimiento de una condena. El juez ya cumplió con su labor. El juez ya no puede hacer más, ¿correcto? Y esto tampoco lo puede hacer el INPE. ¿Y por qué? Porque el INPE es el que está encargado solamente de las cárceles, no de la sentencia, que es distinto, ¿correcto? Entonces, hay un gran panorama. Se genera un contexto un contexto muy amplio de ambigüedad normativa, judicial y procesal cuando la mujer es la víctima en estos casos. ¿Y esto a qué
¿Qué provoca? Que no se le pueda tutelar sus derechos de forma correcta. Por eso es que es muy importante visualizar que al momento de ejecutar actos procesales a favor de la mujer, tenemos que evaluar tres condiciones muy particulares. Correcto, tres. Vamos a analizarlas acá. Medidas de protección y recursos procesales a favor de la mujer. Ojo, puede ser a cualquier víctima, pero en este caso estamos hablando solo de las mujeres. ¿Correcto? Por eso es que nos vamos a centrar solamente en esa situación. Muy bien. ¿Cuáles van a ser? Vamos a ir de lo menos a lo mayor, pero vamos a detallar en este sentido, ¿qué cosa? Las medidas de protección. ¿Ya? Y las medidas de protección las vamos a analizar junto con las medidas cautelares y las medidas anticipadas. ¿Correcto? Entonces, la mayor y la que todo el mundo conoce son las medidas de protección. Pero no son las primeras, son las últimas. Son las que deberían estar reguladas de una mejor manera porque finalmente existe una legislación en particular. ¿Y cuál es esa legislación? Se establecieron en función a la vigencia de la ley 30364. Una norma que a criterio personal no soluciona ningún problema. Esta norma tiene tantos defectos que materialmente es imposible defenderla. Tiene muchos problemas, ¿correcto? Primero porque tiene, a ver, vamos a ver, tiene defectos de forma. ¿Cuál es el principal defecto de forma? Solo protege a personas que son asignadas por vulnerabilidad. Un varón, por ejemplo, no está protegido ahí. Una mujer atacada por otra mujer tampoco está considerada ahí. Una persona LGTB atacando a otra persona LGTB tampoco es considerado dentro de esta norma. Por eso es que ahí viene la gran visión negativa de la perspectiva de género, ¿correcto? Y esto entonces, ¿qué genera? Existe una visión positiva de que estos recursos solucionan el problema. ¿Y por qué se basan en esto? Por cuatro motivos. Por cinco motivos, en primer lugar. Porque se acredita un peligro en la demora en el trámite judicial. ¿Correcto? O sea, seamos sinceros, ¿hay problemas en este ámbito? Claro que sí, pero estos problemas se tienen que evaluar desde una perspectiva superior, desde una perspectiva que permita la tutela de los grupos de mujer y de la mujer en sí mismo, ¿correcto? Tiene que haber una verosimilitud en el derecho y que por lo general suele registrarse. Nadie lo va a poder negar. ¿Correcto? En tercer lugar, se establece una contracautela, ¿correcto? Y esto permite detallar como cuarto elemento que es una medida provisional. Se puede dejar sin efecto o se puede suspender, dependiendo de las circunstancias. Y correcto, es variable. Pero en esencia, viene un gran detalle. Estas medidas de protección fallan porque el proceso principal no sigue esta lógica. El proceso principal, ya sea en lo penal, ya sea en lo civil, ya sea en lo penal, ya sea en lo constitucional, el proceso principal no sigue esta lógica aplicada por la ley 30.364.
Y ese es uno de los grandes defectos, ¿correcto? Por eso es que, en segundo lugar, cuando analizamos las medidas cautelares, ¿correcto? Tenemos que tomar en cuenta que tienen una naturaleza totalmente distinta. Tienen una naturaleza jurídica diferente a las medidas de protección. Las medidas de protección, con sinceridad, no se sabe qué cosas son. No se sabe si son recursos cautelares o no se sabe si son eventualmente actos de carácter jurisdiccional o de carácter procesal que tengan un nivel de efectividad. ¿Correcto? Por esto, ¿qué es lo que se busca? Se procura garantizar la efectividad de la sentencia o de la decisión preliminar frente a, miren, frente a lo siguiente. A, los eventuales riesgos que pudieran generarse contra las personas. B, los eventuales riesgos que pudieran limitar la decisión judicial, ¿correcto? Y finalmente, los riesgos que pudieran ser previstos en el tiempo. Fuga, incremento de violencia, por dar un ejemplo, o eventualmente incumplimiento de una decisión judicial. Porque puede pasar, ¿correcto? Por eso es que hay una gran diferencia. Y esto es totalmente distinto a lo que entendemos por, a lo que entendemos por medidas anticipadas. ¿Correcto? ¿Qué cosas son las medidas anticipadas? Fíjense, señores, es un recurso procesal. Es un recurso procesal que permite las siguientes acciones. A, en casos de urgencia, su ejecución es inmediata. ¿Correcto? Y esto es totalmente distinto a otra perspectiva que nosotros vamos a desarrollarlas. Ahora vamos a ponerlo por acá. ¿Correcto? Medidas anticipadas. Vamos a ponerlo así mejor. Y vamos a ponerlos en otro color para que vean que hay otra categoría procesal. Medidas autosatisfactivas. ¿Correcto? ¿Y qué cosas son estas medidas autosatisfactivas? ¿Correcto? Permiten ejecutar acciones de defensa, evidentemente directas, ¿correcto? Para atender sus derechos. Esto es muy común en el ámbito civil patrimonial, ¿correcto? Y finalmente vienen las medidas de no innovar. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estas procuran modificar el estado de hecho existente para evitar, procura modificar el estado de hecho existente para evitar algún perjuicio o cambio de situación respecto de los hechos o bienes o derechos evaluados.
Por ello, va a ser muy importante, señores, que estas medidas las podamos evaluar en una real dimensión para que de este modo veamos que pueden generarse varias situaciones procesales y que puedan ayudar a la tutela de los derechos de la mujer. Pero el gran problema sigue siendo, ¿qué cosa? Un contexto de violencia que es sumamente elevado con respecto de las condiciones en las cuales las mujeres usualmente pueden desarrollarse y pueden generarse. Ante esta referencia, lamentablemente, no podemos considerar y desarrollar una referencia automática, inmediata, sobre la cual el nivel de tutela a favor de la mujer sea inmediato, sea diligente, sea, ojo, sea económicamente muy accesible y finalmente pueda generar una realidad mucho más importante. Entonces, ante estas referencias, mis queridos amigos, mis queridas amigas, permítanme preguntar, por favor, si es que existe alguna duda, alguna interrogante. ¿Mm? ¿Alguna consulta, alguna interrogante para eventualmente atender a algún pedido con el mayor de los gustos? El micro está habilitado, estimados participantes, para que puedan hacer su consulta. Doctor, buenas noches. Una consulta. Doctor, ¿es positivo que a raíz de la pandemia se haya visto por conveniente otorgar las medidas de protección solo con el pedido de la parte agraviada, o sea, sin llegar a una audiencia? Sí, claro que sí, es lo más usual. Pero recuerde, existe una ficha de valoración, ¿correcto? Existen varios pasos en los cuales la policía que toma conocimiento de esta declaración a nivel de una denuncia va considerando algunos elementos que pueden ser importantes, que pueden ser referenciales, que pueden ser complementarios y que pueden, pues, ratificar una condición de violencia contra la persona denunciante. Así que en ese sentido, véase que lo que se tiene que acá evaluar no es solamente una declaración, es el modo en el cual se presenta la declaración. Por ejemplo, viene una víctima de agresión física por el solo hecho de haber estado en el bus, ¿ya? Que suele pasar constantemente en nuestro país porque es una señorita de repente agraciada, porque de repente es una señorita que no accedió a cortejo, que en realidad es una tontería de parte de algunos varones, y que por eso de repente fue cacheteada o de repente golpeada o inclusive de repente empujada, ¿correcto? Y ya ha pasado. Entonces, si esta señorita va a una comisaría y detalle y presenta, mire, me han golpeado, me han empujado, me han lacerado, tengo un golpe en el brazo, las cámaras del paradero, las cámaras del bus han registrado estos hechos. Pregunta, ¿por qué no podrían considerar estos elementos? Ahí tiene un elemento de convicción muy elevado y que evidentemente cumple con los requisitos de ley como para poder generarse estas medidas de protección. El gran inconveniente es cuando muchas mujeres
van a presentar estas denuncias luego de ocurridos los hechos. Ejemplo, una señora que ha sufrido el engaño de su pareja, a los 2, 3 meses de haber ocurrido esta situación, va a la comisaría y dice, vengo a denunciar la violencia familiar de mi esposo porque se fue con su amante. Bueno, los policías creen que ha sido en ese momento el que se fue. Y le dicen, ¿y cuándo ocurrió esto? Hace 3 meses. Y señor, ¿cómo le agredió? No, los encontré. Entonces, hay situaciones, no por negligencia de la mujer, sino porque lamentablemente no logra cuadrar los hechos con la perspectiva legal. Y por eso es que suelen no tener una acción de tutela, una acción procesal, una acción jurídica eficiente. Pero un momento, todo el mundo tiene que saber de derechos, todo el mundo tiene que evaluar estas cuestiones como si fueran una condición absolutamente excluyente. Ahí viene el gran detalle. La policía, los fiscales, los jueces sí tienen que actuar conforme a esos lineamientos. Las personas no. Hay muchas personas que cuando van a denunciar no saben cuál es el nivel o la relación o la condición negativa que han sufrido. Hay personas que tienen años de violencia familiar y que solamente están denunciando a veces omisión de asistencia familiar, pero en muchos casos son víctimas de Estocolmo, son víctimas de alguna patología y que no asumen que son víctimas. Este tipo de situaciones nos permite decir, hay que evaluar cada caso, en particular para efectos de poder desarrollar alguna condición positiva en lo judicial y en lo procesal. Gracias. A usted. Estimados participantes, el micro está habilitado para que puedan hacer sus consultas. Doctor, buenas tardes. Le saluda Cristian García. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buena exposición. Bueno, viendo acá lo que es, usted lo ha dicho, no sabemos qué es una medida de protección exactamente, ¿no? Pero, ¿tiene usted alguna idea si se está discutiendo definir esto? Porque la verdad, esto se ha vuelto, yo mañana pido, digo, mi mujer me dijo loco, mantenido y me agredió, me bajó mi autoestima y denuncio, ¿no? Mañana el juez me está dando una medida de protección y a mi esposa la está mandando al Ministerio Público por una investigación por delito, ¿no? Entonces se ha vuelto tan Abierto. blanda esta medida de protección que cualquiera lo puede pedir. De repente un hijo, su papá le dice, oye, no consumas marihuana, y el hijo, que hoy me estás violentando, y va y lo denuncia al papá. Entonces, hablo en esos extremos, ¿no? Porque la verdad, ya esto, las medidas de protección se ha perdido esa capacidad de proteger. Ahora ya no se evalúa ese tema porque el juez ya no hace ni siquiera la audiencia. Con esto solamente es mero trámite. Yo presento, ya lo tienes ya. Entonces, ¿qué hacer o qué se está viendo en base a eso, doctor? Es que ahí viene el gran problema que nosotros observamos, señor. Lamentablemente, no percibimos que la ley, que la ley está totalmente fuera del contexto de evaluación. Y ahí viene el gran problema. A ver, ¿cómo me explico? La ley es un producto social y la ley usualmente trata de ubicar la mayor parte de referencias para poder dar una explicación y para poder, ¿qué cosa? Generar un mecanismo sumamente referencial en el ámbito judicial para que se ejecute algo. ¿Correcto? Esa es una acción derivada de lo judicial, de lo procesal, por parte de la ley. Pero hay un gran detalle. Esta ley fue hecha por
legisladores que no tienen conocimiento del ámbito procesal, ni tienen conocimiento del contexto judicial. Entonces, cuando uno comienza a decir, por ejemplo, quien les habla es profesor en varios países en el extranjero, profesora, no conferencista, ni siquiera conferencista por Zoom, profesor. Tengo docencia en Colombia, en Argentina, en Chile, en México, en España, hago docencia allá. Entonces, cuando yo explico contexto de violencia familiar, tengo que hablar de la ley y tengo que hablar de esta norma. Entonces, cuando yo les explico medidas de protección y me dicen, ¿y qué es? Cuesta creerlo y decirles, no, es un artilugio que creó el legislador para poder dar una medida de protección. Y me preguntan, ¿no? Al menos hay muchos peruanos que están viviendo en esos lugares y que son abogados y dicen, pero sí ya teníamos medidas procesales, ya teníamos medidas de protección, ya teníamos eventualmente procesos cautelares y también recursos de no innovar. ¿Para qué está entonces esa acción? Y ahí viene la gran pregunta y la gran duda. No, lo que sucede es que el legislador, creyendo que instaurando una nueva norma iba a poder mejorar la atención de violencia familiar. Y al final, ¿qué creó? Vemos a las medidas de protección cuya naturaleza jurídica no es ni procesal, no es ni judicial, no es ni cautelar, no es ni siquiera un recurso civil. Y viene la gran pregunta, ¿y qué es? Porque tampoco está en el ámbito procesal penal. Entonces, es una medida nueva que dice todo, pero no hace nada. Y ahí viene el gran error. Entonces, mucha gente cree que con una resolución de medida de protección ya va a evitar el problema judicial. Y ese es un error. Ese es un error que tiene inclusive la misma presidenta de la Corte Suprema de nuestro país. Porque dice, se han emitido 36.000 medidas de protección por los órganos judiciales entre el año 2019 y 2020. Y yo le pregunto, pero ¿y cuántos casos de violencia familiar se han generado luego de haberse emitido esos actos? Y no los toman en cuenta. Y no han cotejado que la realidad ha superado las necesidades y los ámbitos de acción judicial porque sencillamente no los han evaluado. Y por eso es que estas medidas de protección no suelen tener un efecto positivo en la realidad de las mujeres agredidas, en el ámbito de la violencia familiar y finalmente inciden, ¿qué cosa? En un nivel de disfuncionalidad tan elevado que al final de cuentas resulta que es una norma sumamente simbólica. Doctor, ¿puedo proseguir un ratito otra pregunta más? Con El todo otro día gusto. estuve debatiendo con una otra ponente, más que debatiendo, intercambiando ideas, ¿no? Un poco cerrada, porque esta persona era magistrada y decía, pues ya, yo llego y allí me voy, me defiendo ante el Ministerio Público me dice, no hay lugar, archiva ¿cómo se llama esta denuncia que corresponde por violencia familiar? Y yo le digo, me voy al juzgado de familia para decirle, ¿sabes qué? Esa medida de protección no va. Pero hay criterios, por eso le digo, hay criterios un poco ya extremistas diciendo, no, que por la posibilidad de que sea agredida alguna vez, eso se va a mantener en el tiempo. Y el caso que me pasa a mí es eso de una cliente y otro de una menor que fue denunciada ante la línea del Ministerio de la Mujer, he demostrado, el Ministerio lo ha archivado y me dice justamente por eso, no, se tiene que mantener el peligro hacia ese menor. Entonces, esto de acá me deja, pues, o sea, me defiendo ante la vía penal diciendo que todo esto es una equivocación, porque no quiero que sea una mentira, ¿ya? Pero me dice ella como que imparte justicia, que imparte derecho, ¿ya? Dice, no, esto puede mantenerse en el tiempo, puede durar toda una vida. No sé cuál es su punto de vista respecto a ello, ¿no? El gran problema de cuestionar a un juez es que cree que por ser juez ya conoce todo. Y lamentablemente es un error de perspectiva porque normalmente los jueces asumen que conocen todo. Y por ejemplo, yo soy profesor en San Marcos, cuando tengo alumnos que son magistrados, no suelen debatir, no suelen participar porque lamentablemente el nivel de fundamentación de sus decisiones es muy bajo. Y por eso es que yo no puedo tener esos debates como usted tiene, pero yo le puedo garantizar
muy pocos magistrados pueden fundamentar correctamente sus decisiones y peor aún, de ese grupo muy selecto, el mínimo fundamenta cosas nuevas. Por lo general changan resoluciones, por lo general asumen un criterio sumamente continuo de repetición como si todos los casos fueran iguales. Y ese es el gran error. Ahora, a favor de ellos, hay que mencionarlo, es que también ellos tienen una sobrecarga procesal sumamente increíble, ¿correcto? Los jueces de civil y de familia normalmente ven 3, 4 veces más carga procesal que un juez penal y que un juez civil. Y veamos, ¿cuántos son? La carga procesal en el contexto de conflictos familiares, doctor, en el país es del 50%. 35% son naturalmente de familia y 15% son violencia familiar. Violencia familiar no forma parte de la jurisdicción de penal porque ya es autónoma. 50%. Yo le pregunto, ¿usted sabe cuántos jueces se dedican a estas especialidades? Solo el 8%. El 8%. La segunda carga procesal en el país es casos casos penales y que son un promedio de 32%. Y adivine cuántos magistrados se dedican a la especialidad penal. Literal, el 55%. Entonces, ese criterio de asignación de personal ya no es culpa del juez. Esa es responsabilidad de la institución y lamentablemente falla en todos los niveles porque no perciben que estos problemas superan el contexto de lo ordinario. Esto viene mucho más, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque muchos casos de violencia familiar vienen porque se demandan el cumplimiento de alimentos, porque eventualmente uno traiciona al otro, porque eventualmente uno ya no quiere continuar con el matrimonio y la otra persona sí, pues, porque está casada y no quiere divorciarse. Por eso es que se separan y no se divorcian. Entonces, pasan mil cosas. Y lamentablemente los jueces no perciben que cada caso es un universo. Y todo es igual. Al final de cuentas la sentencia ya se dio. Ese es el problema. Parece que ya no tenemos más preguntas, doctor. No hay problema. Bueno, agradecer al doctor Manuel Bermúdez por la ponencia y a los participantes por asistir a este curso. Hasta una próxima oportunidad, doctor y queridos participantes. Cuídense mucho. Permiso. Okay, doctor. Muchas gracias, doctor. Permiso. Gracias. Permiso. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, Gracias, doctor. Muchas Gracias, doctor. gracias. buena exposición, doctor. Felicitaciones. Muy bonita. Gracias, doctor. Bien ilustrativa. Ah, muy amable, gracias.